Hay silencios que arden más que los incendios y grietas del cielo que parecen abrirse justo encima de nuestra frente. Cuando una tierra cansada decide hablar, hay días en que el polvo del valle y la sal del mar se vuelven un mismo lamento, y uno siente que Sinaloa gime como si fuera una única garganta, una sola alma, un solo corazón. Y en esa mezcla de dolor y esperanza, yo vi señales, yo escuché clamores, yo caminé sobre calles que temblaban no por miedo, sino por algo más profundo que la memoria. Y entendí que si no contamos esto ahora quizás se pierda la última oportunidad de transformar lo que somos para siempre. Me llamo Abel García, tengo 54 años, soy pastor evangélico y capellán comunitario, y no escribo estas líneas desde la comodidad de una oficina ni desde el blindaje de un escritorio aislado. Las escribo con los dedos impregnados de aceite y polvo, con los ojos aún enrojecidos por el humo de mazorcas quemadas y por la bruma que sube desde el mar de Cortés cuando la madrugada aún no se decide a ser día, con la garganta todavía rasgada por las vigilias de oración en Culiacán y por los nombres que repito de memoria, porque cada nombre es una herida y al mismo tiempo un altar. Y en esta crónica íntima y sin cortes quiero decirte lo que vi, lo que sentí, lo que supe cuando nadie quería saberlo, porque lo más fuerte todavía estaba por venir. Si estás leyendo desde Sinaloa, desde Sonora, desde Baja California o desde cualquier rincón de América Latina, deja en los comentarios el lugar desde donde me acompañas y cuéntame cómo resuena esto en tu espíritu. Suscríbete si estas palabras te encuentran y no me sueltes en medio del trayecto. Comparte con alguien que necesite escuchar un llamado que quizá nadie más le dirá con esta urgencia, porque lo que voy a narrarte no busca asustar, busca despertar, y si se enciende algo en tu interior, es mejor que no lo apagues, es mejor que lo alimentes con verdad. Y si has vivido algo parecido, si has visto señales en tu ciudad, si el viento te habló por la noche y sentiste que no estabas loco sino convocado, escribe en los comentarios el número 316, porque ese número en mi memoria se quedó como una campana que suena 3 veces y no permite dormir. Y quiero reconocerte cuando te lea. Quiero orar por ti, por tu casa, por tu calle, por tu norte, porque a veces basta una chispa compartida para incendiar de esperanza una colonia entera, y en ese incendio de misericordia se deshacen los decretos que nos aplastaban. No fue un solo día ni una sola noche. Fueron semanas en que el aire estaba cargado de un peso distinto, noches con luna rota, donde las carreteras parecían venas abiertas, y el rumor de las motosierras en los campos de maíz sonaba como si el valle se cortara el cabello de golpe para empezar de nuevo. Tardes de calor suspendido, en que los perros ladraban antes de que pasara nada porque lo invisible ya iba adelante. Amaneceres en que los pescadores de Altata y de las Glorias regresaban con las redes casi vacías, y aún así con una mirada de expectativa que no se puede fingir. Algo estaba cruzando los esteros y los barrios, algo que no venía de oficina alguna, algo que no podía mirar para otro lado. En Culiacán sentí por primera vez la presión en el pecho, como si una mano suave pero firme me empujara hacia las rodillas y me dijera que no bastaba con saber, que había que interceder hasta que el sudor y las lágrimas fueran de nuevo una sola cosa. Y esa noche en la capilla humilde de la colonia industrial Bravo, mientras el ventilador viejo hacía lo que podía y una niña dormía sobre la banca de madera abrazada a un peluche sin oreja, yo supe que el juicio y la misericordia no son enemigos, sino 2 ríos que se abrazan cuando llega la crecida. Supe que la ciudad no sería igual al amanecer, supe que el norte despertaría con hambre de justicia. Me acompañaba Miriam Córdoba, 50 años, intercesora silenciosa con manos agrietadas, de lavar ropa ajena, y una fe tan grande que la ventana se llenaba de luz cuando ella decía la palabra esperanza. Y también estaba Tomás Valenzuela, 62 años, pescador jubilado de Altata que camina despacio y escucha rápido, y Daniela Quintero, 27 años, médica general del Hospital Civil, que sale de guardia con el alma hecha hilachas, pero sin perder la sonrisa que cura antes de la medicina, y Jorge Armenta, 46 años, bombero de turno nocturno con las manos marcadas por el fuego y un silencio que a veces es grito,
y cada uno traía una historia que no cabía en el pecho, cada uno traía un porqué que empujaba hacia adelante. Esa primera noche, los nombres comenzaron a amontonarse en mi libreta, como si fueran aves buscando un cable donde posarse, nombres de colonias que saben a polvo y mango. Lombardo Toledano, Díaz Ordaz, Miguel Hidalgo, Terranova, nombres de sindicaturas que huelen a alfalfa y a derrota y a tortilla recién hecha. Costa Rica, Quilá, El Dorado, Aguaruto, y el sonido de ellos hacía vibrar la lengua como si hubiera un campanario instalado en las palabras, y al cerrar los ojos, vi el mapa de Sinaloa como un cuerpo cansado pero no vencido, como una espalda doblada que pedía manos para enderezarse, y comprendí que nada volvería a ser igual cuando esa espalda se levantara. En la segunda semana comenzó la sequía a mostrar su rostro más duro, y fue como si la tierra hablara claro por primera vez en años. Los surcos esperaban agua que se negaba, y el cielo cerró el puño con una firmeza que dolía. Esteban Ríos, 58 años, agricultor del valle de Culiacán, me mostró maíz que no alcanzó la espiga y frijol, que se quedó a medio camino. Con la máscara de un hombre que se sabe fuerte y tiene miedo, y al caminar entre los lotes con él, sentí bajo las suelas un crujido que no era de hojas secas, sino de un corazón que pedía auxilio, el mismo crujido que escuché luego en los pasillos del hospital. En las banquetas de la colonia 21 de marzo, en la fila del agua de la colonia Las Coloradas, era un coro viejo y nuevo a la vez. Fueron días en que salía la carretera rumbo a Navolato, con la brújula puesta en la voz de los que nadie escucha, y en los canales donde antes jugaban los niños, se formó una película aceitosa que olía a metal y a abandono, y sentí que el valle me enseñaba sus cicatrices sin pudor, porque es más honesto el campo que la ciudad cuando tiene que contar lo que le hicieron. Y me di cuenta de que aquello que llamamos juicio no era una venganza, era una consecuencia que venía caminando desde lejos, y que la misericordia consistía en alumbrar el camino de regreso antes de que las consecuencias fueran irreversibles. Lucía Pineda, 33 años, trabajadora social, me llevó a un comedor comunitario en la colonia Antonio Toledo Corro, y allí aprendí la teología de las cucharas, porque vi cómo una fila de madres partía el último trozo de tortilla en 4 para que los pequeños tuvieran la sensación de pan suficiente. Y mientras servíamos arroz con frijoles, escuché nombres de niños que suenan como campanas rotas, y sin embargo insisten. Yareli Montoya, 13 años, que sueña con ser enfermera aunque los cuadernos sigan húmedos por la gotera del cuarto. Diego Uscanga, 11 años, que juega a ser piloto con una botella vacía por casco. Niñas y niños que todavía no saben que su risa es una muralla de bendición. En Mazatlán la brisa trajo otra clase de angustia, como si el mar también fuera testigo cansado, y fui a la colonia Urías en la madrugada, cuando los camiones de reparto trazan rutas que parecen plegarias sobre ruedas. Los muelles decían con su madera húmeda que habían visto demasiado. Vi redes colgadas como pieles de gigantes, y el olor a camarón viejo se mezcló con el de la gasolina. Y supe que la prosperidad de postales no alcanza para cubrir las grietas. Cuando el alma de una ciudad fue herida muchas veces, supe que el brillo de las avenidas frente al malecón no puede pagar la deuda de los barrios, donde los adolescentes aprenden a no sentir para poder seguir. Rubén Coronado, 41 años, paramédico de Mazatlán con la paciencia en los hombros y la prisa en las manos, me mostró el cuaderno invisible en el que anota mentalmente cada emergencia, como si fuera una oración breve, un salmo de auxilio, y me contó sin contarlo la multiplicación de casos en los que la violencia y la desesperación corren más rápido que la ambulancia. Y mientras mirábamos hacia la isla de los Chivos al amanecer, pensé que el juicio tiene también la forma de una estadística que alguien quiso ocultar y no pudo, la forma de una calle donde se repite la misma escena hasta que la repetición duele más que la primera vez. No hablo de señales espectaculares, aunque también las hubo. Hablo de ese tono del aire que cambia antes de que llegue la tormenta, de esa sensación en la piel que recuerda la infancia cuando la abuela decía que venía agua porque el olor a tierra no mentía. Hablo de ese momento en que el corazón aprende a reconocer mensajes que no viajan en periódicos ni en noticieros, mensajes que llegan en un plato compartido, en un abrazo que tiembla,
en la forma de una fila larga frente a la purificadora, en la oración de la madrugada cuando la ciudad aún no decide si será buena o será dura. Un jueves de junio en Los Mochis, el cielo se puso del color de las latas viejas y el viento golpeó las puertas metálicas de los talleres, y en el cruce de BLVD, Centenario y Gabriel Leiva, me quedé quieto con un peso en los hombros que no era físico, y entonces me comprendí sin querer que lo que estábamos viviendo no era casualidad, que había una cita vieja trazada hacía años en alguna página que no se ve, que muchos habían trabajado para empujar a Sinaloa al borde, y que el borde empezaba a devolver el empujón, que por eso los ancianos con Biblia gastada lo repetían sin cansancio. Estamos cosechando lo que dejamos crecer sin coraje. Estamos viendo los frutos amargos de semillas que otros sembraron y que nosotros regamos con la indiferencia. Irma Ledesma, 63 años, maestra jubilada de Los Mochis con voz de hilo resistente, me llevó al patio trasero de su casa, donde guarda un altar hecho de fotografías escolares. Allí están niños que ya son abuelos, o rostros que se hicieron leyenda en una esquela, y cada foto tiene detrás una historia que duele y que enciende al mismo tiempo. Allí estaban las sonrisas antes de la vida adulta, los cuadernos con orejas dobladas, las uñas con tierra de recreo, y ella me dijo sin palabras algo que me quedó tatuado. El juicio es cuando la memoria se pone seria y te obliga a mirar sin maquillajes. La misericordia es cuando, a pesar de todo, decides sembrar otra vez. En Badiraguato, los cerros me hicieron sentir pequeño y necesario, como si la sierra me probara, para ver si estaba dispuesto a oír su lenguaje antiguo. Subimos con Mateo Beltrán, 19 años, joven de mirada limpia, que carga costales de cemento y sueños de estudiar agronomía. Y nos acompañó Jorge Vizcarra, 57 años, promotor de salud con botas gastadas por los caminos de herradura. En la cima se veía un horizonte de verdes heridos y de marrones que pedían lluvia, y cuando el viento pasó entre los pinos, entendí el rumor que traía. Era un rumor de nombres no pronunciados, de madres esperando noticias, de mesas con una silla que quedó prestada a la ausencia. La sierra siempre fue un evangelio de silencios. No quiero pintar un cuadro negro que asfixie, tampoco un mural romántico que engañe. Quiero contar cómo la gravedad de estos días fue al mismo tiempo un nacimiento, cómo la oración se volvió un río que bajaba por los canales de riego secos, cómo un pueblo aprendió de pronto a juntar manos que antes no sabía juntar. Vi a creyentes que jamás habían compartido pan con otros credos sentarse a la misma mesa del dolor y del propósito. Vi al padre Rafael Morales, 56 años, párroco de una iglesia en Nabolato, y a la pastora Noemí Delgado, 48 años, guía de una congregación en Culiacán, madrugar en la misma banqueta y cubrir con la misma manta a un migrante que temblaba de fiebre. Vi a uno de ellos ceder el termo de café mientras el otro regalaba las últimas galletas, y en ese gesto supe que Dios estaba mostrando su rostro en la esquina menos esperada. Hubo noches de vigilia en el bordo del canal Humaya, donde el rumor del agua nos enseñó a pronunciar palabras que creíamos olvidadas. Allí Isaías Gómez, 35 años, albañil, contó sin contar cómo la bebida le había quitado más años de los que tiene el calendario, y allí Ana Sofía Ortiz, 22 años, estudiante de enfermería, repartió suéteres con el cuidado con que se toman los signos vitales, y cada uno puso en la tierra una piedra que no pesa y que sin embargo sustenta. Una piedra con una palabra escrita a mano que decía perdón, otra que decía justicia, otra que decía comienzo, y los niños las acomodaron en un círculo que desde arriba parecía una hora exacta. Lo que descubrí después cambió todo para siempre. Una mañana en la colonia Díaz Ordaz me despertó el olor a pan recién horneado, y la calle se veía distinta, como si hubiera bajado una claridad que no estaba en el pronóstico. Me acerqué a la panadería de don César Peñuelas, 59 años, y vi que regalaban con cada pieza de pan una servilleta con una frase escrita a mano, por su hija Emilia Peñuelas, 17 años, una frase que variaba con cada pieza. La misericordia no es teoría. La justicia sabe a café sin azúcar compartido. La ciudad que queremos se construye con manos limpias. Y en la cara de la gente que recibía esas servilletas, yo miré una sorpresa agradecida que es semilla
Me di cuenta de que quizá el norte se estaba inclinando hacia una dirección nueva, no por decreto, sino por pequeñas renuncias que juntaban una marea. La tercera semana me llamó Nuria Gálvez, 38 años, periodista con piel curtida de calle y mirada azul, que no se rinde, para pedirme que la acompañara a un recorrido por la colonia Guadalupe Victoria, y en el archivo vivo de su memoria estaban todas las veces que contaron mal una historia, todas las veces que se usó un adjetivo para vender dolor, y decidimos caminar en silencio largo rato para aprender a escuchar de nuevo, y en esa caminata hallamos a Rosaura Beltrán, 47 años, madre que canta boleros mientras tiende ropa, que nos mostró el cuarto recién pintado por sus hijos con pintura donada, y el piso recubierto por cartón y un tapete viejo que ahora parecía nuevo, y dijo con los ojos sin decirlo con la boca que un piso digno cambia la manera en que uno pisa el mundo. Y supe que ella también era parte de este levantamiento invisible. En El Dorado se juntaron agricultores y maestras de primaria, en un salón ejidal, para pensar sin discursos, y allí escuché a Gerardo Paredes, 44 años, ingeniero agrónomo, hablar de cosechas rotas con la serenidad de quien no se permitirá convertirse en lamento. Y Adelia Camacho, 53 años, maestra, hablar de cuadernos con tapitas de refresco, pegadas como constelaciones, y sin que nadie dirigiera nada, surgió una lista de pequeñas cosas que podían hacerse ya, y que sonaban ridículas junto a las estadísticas, y sin embargo tienen poder. Abrir una biblioteca en la sala de una casa, recuperar una cancha de fútbol con voluntarios y pintura vieja, organizar brigadas para limpiar arroyos antes de la lluvia, anotar nombres de ancianos que necesitan medicina, y mientras escribíamos, vi sobre la mesa de madera el peso específico de la esperanza. No faltaron estallidos que recordaron que el juicio sigue su curso cuando el hombre no quiere escuchar. Incendios que aparecieron como bofetadas de sol en lugares donde ya sabíamos que había cuentas pendientes, bodegas que ardieron en la madrugada como si de adentro alguien sacara la verdad a empujones, pero incluso allí se vio la mano que no destruye por destruir, sino que desenmascara para curar. En la colonia Benito Juárez, Jorge Armenta, 46 años el bombero, me llevó a ver las paredes tiznadas que guardaban dibujos de niños intactos en un cuarto intacto, y me contó sin decirlo que a veces el fuego se comporta como si obedeciera a una ética que no figura en los manuales, y yo asentí con el corazón, porque también lo había visto en otras colonias y en otras ciudades del norte. En el fuerte caminé a la orilla del río, que parece espejo cuando el viento no lo interrumpe, y allí me encontré con Adelaida Verdugo, 61 años, artesana de barro y tejido, que coloca sus piezas sobre un mantel como un altar portátil, y ella me mostró sin palabras que cuando el barro se agrieta se puede volver a humedecer y amasar hasta que recupera la humildad de la forma. Y en su taller olía a tierra como la primera vez del mundo, como si Dios estuviera de nuevo soplando sobre figuras pequeñas, y comprendí que el juicio no viene a pulverizarnos, sino a recordarnos que sin agua nos volvemos rígidos, que el agua es misericordia, y manos que no renuncian al intento. Hubo también mañanas de escuela, donde la oración se coló por la rendija de los salones sin pedir permiso. En la secundaria técnica de Navolato, una profesora de inglés, Andrea Tirado, 29 años, escribió en el pizarrón palabras que no estaban en el plan de clase. Escribió perdón, escribió compromiso, escribió mañana, y los adolescentes que a veces son tempestades aprendieron esa lección con una seriedad nueva, porque un aula se vuelve templo cuando se pronuncian palabras que sanan. Y a la hora del recreo yo me quedé mirando el patio, como quien ve una pista de aterrizaje para cosas buenas. En Guasave me recibió un cielo tan blanco que los ojos pedían sombra, y allí Arturo Román, 52 años, panadero y líder de colonia, me condujo a una bodega improvisada donde habían logrado reunir en una semana lo que antes no juntaban en un mes: costales de frijol, agua, pañales, sueros, botiquines, y lo habían hecho no desde la abundancia, sino desde la convicción de que la ciudad no iba a esperar a que la salvaran. La ciudad se estaba salvando a sí misma con la fuerza vieja del vecino que no es pariente. Y sin embargo, a veces es más familia que la familia, y vi una lista en la pared con letras torcidas. Se buscaban
voluntarios y aparecían manos, se pedían camiones y aparecían llantas. Se necesitaba una lona y alguien traía una sombrilla. En cada municipio los nombres iban bordando un manto. En Angostura, Hilda Osuna, 45 años, enfermera, abrió su patio para montar una unidad de curaciones rápidas con gasas y cariño. En Salvador Alvarado, Román Lizárraga, 36 años, electricista, se arregló gratis la instalación de una primaria que chisporroteaba de peligro. En Mocorito, Jimena León, 23 años, estudiante de historia, reunió a abuelos para recopilar palabras antiguas que estaban a punto de perderse. Porque cuando un pueblo rescata su vocabulario, también rescata su respiración, su manera de llamarse por su nombre verdadero. A veces, en medio de ese encendido general, bajaba una fatiga que parecía un muro, y en esos momentos, la oración se volvía escalera. Subíamos peldaño por peldaño, con rezos que no siempre eran elocuentes, pero siempre eran sinceros. Recuerdo una madrugada en la colonia Díaz Ordaz, segunda etapa, en la esquina donde la papelería ha sobrevivido a 3 cambios de dueño. Allí Miriam Córdoba, 50 años, dejó caer el cuerpo en la banqueta y siguió orando desde el suelo, y yo aprendí en su cuerpo rendido que la verdadera fuerza no grita, se arrastra si hace falta pero no se rinde. Y al rato, cuando el sol apenas insinuó su primer hilo, nos levantamos otra vez y seguimos, porque Sinaloa tenía por delante días que iban a exigir ese tipo de resistencia. Al escribir estas líneas de memoria viva, quiero también invitarte a sumarte con un gesto concreto. Deja en los comentarios una petición específica por tu colonia. Di el nombre exacto de tu calle, el cruce, la sindicatura, y suscríbete para que te alcance cada vigilia y cada llamado. Comparte con un vecino para tejer una red, porque no existe juicio del que no podamos aprender, ni misericordia que no debamos compartir. Y si algún día has sido rescatado en silencio por alguien a quien nunca diste las gracias, escribe otra vez 316 para recordar contigo que los números también se vuelven oraciones cuando se repiten con el corazón. En estas jornadas fui entendiendo que la palabra vidente no es espectáculo ni vanidad, es apenas un oído pegado a la pared del mundo para escuchar a tiempo, cuando el agua empieza a subir o cuando la tierra empieza a pedir descanso. Y si me llamaron así en algunos barrios, fue solo porque aprendí a reconocer ciertos signos que siempre estuvieron allí. El perro que ladra hacia un punto vacío, la anciana que intuye el golpe antes de que llegue, el campesino que sabe por la textura de la hoja si el maíz sobrevivirá o no, signos que se revelan cuando se mira sin prisa y se escucha con todo el cuerpo. No todas las noticias fueron luminosas. La violencia nunca dejó del todo la escena y a ratos volvió con brazadas grandes como para recordarnos que la transformación no se decreta. Se pelea con dientes de leche y con molares. Se cuida como una vela en el patio en medio de un ventarrón. Hubo despedidas injustas y hubo madres con la mirada clavada en una esquina esperando lo imposible. Allí es donde la palabra capellán toma sentido, porque el capellán camina donde la tristeza se hizo vecina fija. Lleva una libreta para anotar nombres y un pañuelo para secar frentes. Lleva aceite para ungir y una receta de caldo para el mediodía. Lleva los silencios exactos y la misma oración que se repite con nombres distintos, y yo he aprendido que en Sinaloa cada capellán es también albañil del ánimo. En el OTA me senté con Estela Ibarra, 42 años, madre soltera. Mientras la tarde hacía su maniobra habitual de ponerse naranja, ella abría un puesto de gorditas que olían a infancia feliz y me mostró una libreta con cuentas apretadas, deudas de azúcar, de gas, de harina, que al final de cada hoja un renglón que decía, gracias, ese renglón me desarmó. Entendí que la gratitud era la forma más alta de inteligencia en ese momento, porque la gratitud enciende al pueblo y le recuerda que tiene algo que dar incluso con los bolsillos flacos. Y de pronto 3 adolescentes se acercaron con escobas viejas para barrer la banqueta sin que nadie se los pidiera, y supe que ese gesto era una profecía cumplida. Los hijos están aprendiendo otra vez a limpiar la casa común. Me llamó Gabriel Fierro, 60 años, chofer de camión urbano de la ruta Guadalupe, para decirme con su voz de motor viejo que los pasajeros habían cambiado de conversaciones, menos chisme,
Más propuesta, menos queja, más abrazo. Y aunque parezca detalle mínimo, yo lo conté como un parteaguas, porque cuando el transporte público empieza a convertirse en capilla ambulante, algo hondo se hizo costumbre, y más allá de credos o prácticas, el norte se estaba entrenando para la construcción diaria. No me olvido de los pueblos originarios. En San Miguel, Zapotitlán, me recibió un círculo de mujeres mayo que habían dispuesto sobre la tierra un mantel de colores tejidos con paciencia. Ahí estaba Herminia Buitimea, 66 años, que aprendió desde niña a ver señales en el vuelo de las aves. Allí estaba Diana Zazueta, 31 años, que trenza historias en los cabellos de sus hijas, y en su lengua y en su danza entendí otra capa del mismo mensaje. El juicio llega cuando se rompe el equilibrio que sostiene la vida, y la misericordia empieza cuando volvemos a respetar la forma en que la naturaleza nos habla, cuando dejamos de nombrar desierto lo que es apenas una pausa del agua. Las iglesias se llenaron y al mismo tiempo salieron a la calle, y no hubo contradicción en ello. Los templos se quedaron con la puerta abierta, mientras cientos de manos cocinaban en las banquetas, armaban brigadas de limpieza en canales y camellones, organizaban guardias para acompañar a los abuelos en el hospital. Era como si la ciudad hubiera recordado una instrucción vieja: haz del barrio un santuario, y del santuario un barrio, y ver esa mezcla generó una especie de música nueva que todavía me suena en las costillas cuando camino por las mismas calles. En una de tantas vigilias llegó Andrés Cota, 40 años, psicólogo, con una caja de cartulinas y plumones. Propuso que escribiéramos afirmaciones para pegar en postes y paredes, y la lluvia de frases llenó el piso, como papelitos de fiesta pobre. Yo soy guardián de mi calle. Mi mano es herramienta, no arma. Esta banqueta es territorio de ternura. El canal es ruta de vida, no de basura. Mi negocio prospera sin engaño. Y un niño de 8 años, Julián Aramburo, 8 años, escribió con letras gordas: yo quiero que mi papá llegue sano. Y se hizo un silencio alrededor que fue la oración más honesta de esa noche. Porque toda la ciudad cabe en la frase de un niño cuando la frase es verdad. Me detengo a contarte de la primera lluvia que cayó después de las semanas de cielo cerrado. Llegó en una tarde sin trueno, como si el agua no quisiera asustar a nadie, y las primeras gotas en el polvo levantaron un olor antiguo que puso a muchos a llorar sin saber por qué. En el valle los canales respiraron, y el maíz más tercamente vivo levantó la cabeza. En la sierra los pinos lavaron la fatiga y se oyeron pájaros que llevaban días escondidos. En Mazatlán la brisa volvió a ser caricia y no lija. En Guasave las bicicletas brillaron como si las hubieran pulido. Y yo supe entonces que la misericordia no llega como premio, llega como agua que no pediste ganar, pero que decide venir porque alguien en algún lado no dejó de pedirla. Esa lluvia fue un parteaguas y también una promesa. No arregló todo, pero señaló un camino. Y allí comprendí otra lección para mi oficio de pastor y de capellán. No es mi trabajo fabricar milagros, es mi trabajo sostener la fe colectiva hasta que el tiempo y la obediencia permitan que el milagro se pare a la puerta como un pariente querido. Y mientras aprendía esto, seguí visitando colonias, hospitales, mercados, campos, escuelas, cárceles, porque el mapa del juicio y de la misericordia no se dibuja en oficinas, se dibuja a pie. En el Cerezo de Aguaruto conocí a Ernesto Payán, 33 años, que tiene en su piel la historia de cada error, y sin embargo en su cuaderno de dibujos lleva un bosque que sueña con plantar, y al salir de la visita me quedé pensándolo. ¿Cuántos bosques posibles encerrados entre rejas? ¿Cuántas herramientas sin usar porque nos acostumbramos a cortar en lugar de injertar? Y me hice el propósito de volver con semillas y con alguien que enseñe a germinarlas, porque a veces el juicio es una sentencia que se vence cuando crece un huerto donde nadie lo esperaba. No he mencionado aún a quienes desde fuera de Sinaloa empezaron a sentir el eco de este clamor. Me llamó por videollamada Lidia Bautista, 52 años, pastora en Chihuahua, para contarme que en su comunidad también se estaba encendiendo la misma clase de vigilancia del corazón. Y me escribió un mensaje de voz Carlos Vergara, 47 años, líder comunitario en Tijuana, para decir que tomaban prestadas nuestras pequeñas estrategias como quien hereda herramientas del abuelo.
sin papeles, con pura confianza. Y supe, entonces, que el norte se estaba hablando a sí mismo de punta a punta, que la oración por el norte era una cuerda larga y resistente que podíamos seguir tensando. Volví a Mazatlán una mañana, cuando el mar parecía recién puesto, y caminé el malecón hasta que el sol me empujó a la sombra. Me detuve frente a una banquita pintada de azul y encontré un papel doblado con letras apretadas. Era un resumen de vida de alguien que pedía perdón a alguien. No tenía nombres, decía me equivoqué, decía regreso, decía voy a intentar, y ese papel era en sí mismo una ceremonia. Lo guardé en mi libreta y supe que Sinaloa estaba escribiendo su carta de reconciliación, aunque todavía no supiera a quién dirigirla. Si estás leyendo hasta aquí y sientes la tentación de dejarlo para después, te pido que no lo hagas. Comenta desde qué colonia o municipio me lees y deja una petición por alguien que ames. Suscríbete si quieres seguir los avisos de ayuno y vigilia que estamos convocando. Comparte con quien en este momento esté solo y no deba estarlo. Y si alguna vez tu calle se volvió altar por un día, vuelve a escribir 316 para que sepamos que fuiste testigo de que el juicio se sostiene en misericordia cuando un barrio recuerda su vocación de abrazo. Me gustaría contarte que hubo también ciencia al servicio de esta marea de bien, ingenieros que revisaron puentes, biólogas que analizaron el agua, arquitectos que se ofrecieron a diagnosticar techos antes de la lluvia. Como Melissa Cota, 34 años, ingeniera civil, que revisó gratis 3 escuelas rurales y dejó apuntes precisos con lápiz de carpintero. O como Álvaro Medina, 39 años, biólogo marino, que caminó los esteros y enseñó a niñas y niños a reconocer las fases de la marea y el mejor lugar para plantar mangle, porque justicia es también diseñar lo que dura, y misericordia es compartir el conocimiento como si fuera pan. En cada esquina encontré la misma matemática secreta. 2 o 3 reunidos con un propósito noble suman mucho más que 2 o 3. 5 mujeres que se turnan para acompañar a embarazadas de alto riesgo bajan la estadística de susto. 6 jóvenes que limpian un arroyo cambian la velocidad de las ratas y por tanto de las enfermedades. Un mecánico que arregla gratis la patrulla a cambio de que pase más seguido por su cuadra hace más por la seguridad que un discurso. Todo esto me lo repetí como una letanía, para no olvidar que el reino de lo posible se cocina con medidas pequeñas y fuego lento. Quiero guardar aquí algunos nombres que siento que se volverán calles, bibliotecas, canchas, pequeñas placas de agradecimiento. Sofía Barraza, 19 años, estudiante, que organizó el primer club de tareas, bajo una lona en la colonia Renato Vega. Pedro Larrañaga, 55 años, carpintero, que fabricó 20 bancas con madera de palets para un parque en la Guadalupe. Teresa Fonseca, 47 años, cocinera, que aprendió a hacer sueros orales y los regalaba con una sonrisa de madre. Miguel Ángel Parra, 63 años, jubilado, que puso su triciclo a disposición para llevar víveres a quien no podía salir, y así una lista que necesitaría un libro entero. Porque cuando la dignidad despierta, se multiplica. No pretendo cerrar esta crónica con un final que no existe. Esto no acaba, se transforma, se acomoda, se extiende y se repliega como una marea que aprendió el ritmo de la luna. Lo que sí puedo decirte con la mano sobre el pecho es que el juicio está en marcha cuando repetimos errores sin arrepentimiento y cuando elegimos al más fuerte sobre el más justo, y la misericordia desciende cuando un corazón terco decide doblarse y pedir ayuda y ofrecerla. Y Sinaloa está precisamente en esa intersección viva, el pueblo que aprendió a doblar la rodilla y también a levantarse de la banqueta para barrer, para curar, para reconstruir. He visto a hombres que creían haber perdido el derecho a llorar con los ojos llenos de agua, mientras levantan a otro del suelo. He visto a mujeres que la ciudad quiso forzar a ser piedra, y sin embargo siguen siendo río. He visto a adolescentes que habían practicado el desinterés como defensa, y ahora se acercan con timidez y escobas. He visto a ancianos que guardaban recetas de remedios en libretas de hule, y ahora las reparten como si fueran folletos de una nueva campaña. Todo eso me dice que algo se quebró para bien, que la coraza dejó hueco para que entre el aire. En lo íntimo de mi oración diaria, repito nombres de municipios y de colonias como quien cuenta,
Cuentas de un rosario de maíz. Culiacán con sus avenidas anchas y sus callejones que saben historias. Mazatlán con su mar que siempre tiene algo que decir y su noche de luces encendidas. Los Mochis con sus rectas como reglas sobre la tierra y su gente de mirada directa. Guasave con su ritmo de mercado en ebullición. Nabolato que a veces parece un sol que nadie apagó. Angostura que conserva la sonrisa como patrimonio. El fuerte que guarda la dignidad como si fuera un mantel para días solemnes. Salvador Alvarado que se empeña en la decencia, cada uno como una sílaba de una palabra que todavía estamos aprendiendo a pronunciar. Futuro. Si alguna vez dudaste de que tus manos pequeñas pudieran empujar algo del tamaño de una ciudad, te pido que mires hacia atrás estas semanas. ¿Cuántos empujones invisibles sostuvieron a cuántas personas? ¿Cuántas tarjetas de 10 pesos pasaron por la mano exacta? ¿Cuántos litros de agua llegaron a la boca correcta? ¿Cuántas palabras que parecían baratas costaron en realidad una noche entera de desvelo? Todo eso es profecía cumplida, no por espectáculo, sino por obediencia. En este punto, sé que alguien querrá saber cómo me sostengo para seguir. La respuesta es sencilla y profunda a la vez. Me sostienen las mismas manos que sostengo. Me sostienen los mismos niños a los que les llevé cuadernos. Me sostiene el mismo valle al que visito cuando necesito recordar el tamaño de lo que somos. Me sostiene una promesa que no escribí yo y que sin embargo me incluye. Yo estaré con ustedes cuando se junten en mi nombre. Y aunque no hago citas textuales porque prefiero que la verdad respire sin adornos, esa certeza me basta. No pasará mucho para que nuevas temporadas de viento nos prueben de nuevo, y no tengo miedo de decirlo. Lo digo para que no nos agarre desprevenidos. Vendrán retos de agua y de agua faltante, de fuego que quiere lamer lo que levantamos, de voces que preferirían el ruido a la paz. Pero ahora sabemos algo que nunca más vamos a olvidar. Sabemos que podemos, no porque seamos especiales, sino porque aprendimos la aritmética de la cooperación, la suma del esfuerzo chico con la intención grande, el producto de la fe humilde con el trabajo persistente. En memoria de quienes ya no están, pego aquí los nombres que llegaron a mi libreta sin que yo los buscara, y en honor a ellos me comprometo a seguir haciéndolo pequeño con puntualidad, a seguir convocando vigilias sin horario, a seguir escribiendo devocionales que huelen a sopa caliente y a corredor mojado, a seguir molestando al cielo con peticiones específicas, por calles específicas, por nombres exactos, por esquinas determinadas, porque la misericordia se activa con coordenadas, y nosotros tenemos un mapa completo hecho de cicatrices y de luces. Si llegaste hasta este renglón, te pido una última cosa por hoy. Escribe otra vez 316. Si alguna de estas escenas te recordó que tu historia personal está más conectada de lo que creías con la historia de tu calle, y cuéntame desde dónde oras, desde qué ventana miras, desde qué banqueta decides volver a empezar. Suscríbete para recibirme mañana cuando vuelva con otra ronda de nombres y de instrucciones sencillas. Comparte con quien te compartió pan alguna vez, y no olvides que el norte nos pertenece cuando los brazos se multiplican. Termino esta parte de la crónica con la imagen que me ha sostenido estas noches. Una mujer que barre la banqueta al amanecer mientras el agua de la lluvia se retira con elegancia, una niña que riega las macetas de albahaca con un vasito de plástico, un hombre que arregla una puerta que chirría y evita así una pelea, un joven que pinta sobre un muro viejo la palabra mañana con pintura amarilla, y la ciudad que despierta como si oyera una música que no son las noticias, sino la melodía nueva de habernos escogido otra vez. Cuando el valle vuelva a florecer, no vamos a decir fue suerte, vamos a decir fue obediencia amorosa. Cuando el mar vuelva a dar sus peces, vamos a decir fue cuidado paciente. Cuando la ciudad vuelva a reír con risa ancha, vamos a decir fue la suma de 1000 gestos callados. Y cuando alguien pregunte si el juicio terminó, vamos a contestar que aprendimos a convertirlo en camino. Y cuando alguien pregunte por la misericordia, vamos a señalar la mesa y la banqueta y la escoba, y el cuaderno y el maíz y el mangle, y la mano que no se suelta, porque allí vive, y desde allí sale a abrazarnos. Yo, Abel García, 54 años, pastor y capellán, sigo aquí,
con los tenis polvosos y el aceite casi terminado, con la libreta llena y el corazón abierto, esperando tu comentario para anotar tu calle, leyendo tus 316 como si fueran semillas que vamos a plantar juntos, convocándote a orar por el norte hasta que el norte aprenda su canción completa, recordándote que lo más fuerte todavía puede estar por venir, pero esta vez no será para rompernos, sino para hacernos más enteros, si hacemos nuestra parte.